los niños del Mayo francés reverenciaban Mao y la Revolución Cultural. No solo eso, sino Pol Pot, responsable del mayor genocidio en cifras relativas de la historia de la humanidad, los Gemeres Rojos, anidó en el Mayo francés. Era un becario protegido pues, por todo el establishment cultural francés. Empezaron a quedar en un lamentable ridículo. Causó una mezcla de escándalo y bochorno por falta de elocuencia. Cuando los estudiantes intentaron confraternizar con los obreros le dijeron que estos niños de papá y las narices que se volviesen a su casa. Porque en el fondo Revelar se vende, que es un libro bien conocido, ¿no? Los niños ricos del Mayo francés. En 1968, mientras los tanques soviéticos reprimían libertades en Praga y la revolución cultural de Mao devoraba millones en China, un grupo de adolescentes privilegiados encendía la chispa de la revuelta en París. Eran jóvenes sin carencias materiales, hijos de la élite francesa, con acceso a la mejor educación y a cafés donde se discutía a Sartre y a Marx, entre cigarrillos y poesía. Su enemigo, el sistema que los había criado. Influenciados por intelectuales de izquierda, muchos de estos estudiantes abrazaron ideas comunistas sin haber vivido un solo día bajo este régimen totalitario. Desde la comodidad de sus libertades occidentales, romantizaron un modelo que en otras partes del mundo significaba censura, persecución y campos de reeducación. El Mayo del 68 fue una revuelta filosófica, cultural y política. Los jóvenes no solo rechazaban el poder económico o estatal, sino también la autoridad intelectual tradicional. Querían repensarlo todo: el amor, la universidad, el lenguaje, el trabajo, el tiempo libre, el deseo. Fue una revolución contra la rutina y el aburrimiento moderno, armada de libros tanto como de adoquines. ¿Quiénes influenciaron a estos jóvenes? Estaban profundamente influenciados por intelectuales, filósofos y corrientes radicales. Aquí un desglose con alguno de ellos. Karl Marx, con sus obras El Capital y el Manifiesto Comunista. Aunque era un autor del siglo XIX, sus ideas sobre la lucha de clases, el capitalismo y la revolución seguían muy vivas. Guy Debord fue un filósofo, cineasta y teórico revolucionario francés conocido por su crítica a la sociedad contemporánea y por ser el principal ideólogo del Internacional Situacionista, un movimiento vanguardista fundado en 1957. Su obra más influyente, La sociedad del espectáculo, analiza cómo las imágenes y los medios de comunicación han transformado la vida en una representación alienante. Herbert Marcuse o Herbert Marcuse, cuya obra clave, El hombre unidimensional, de 1964, fue un filósofo de la escuela de Frankfurt. Fusionó marxismo con psicoanálisis. Decía que la sociedad moderna adormecía la conciencia crítica y convertía a los ciudadanos en conformistas. Fue muy influyente entre los jóvenes del Mayo francés. Jean-Paul Sartre y su obra clave, El ser y la nada, defensor de la libertad individual y la responsabilidad ética. Aunque era ya una figura mayor, apoyó el movimiento, fue a las barricadas y defendió el derecho a la revuelta. Michel Foucault, más influyente después, pero ya presente, en 1968 aún era una figura en ascenso. Sus obras se enfocaron básicamente en críticas al poder, la vigilancia, la psiquiatría y las instituciones represivas como las escuelas o prisiones. Esto inspiraría después toda una crítica al control social invisible. Frantz Fanon, cuya obra clave, Los condenados de la tierra, de 1961, anticolonialista, analizaba la violencia, forma legítima de rebelión contra el colonialismo. Muy leído por los jóvenes que simpatizaban con las luchas en Argelia, Vietnam y Cuba. Antonin Artaud y el teatro del absurdo. Su teatro de la crueldad inspiró muchas formas radicales de expresión artística. Influenció el rechazo a la razón tradicional y al orden establecido. Sigmund Freud, por el interés en el psicoanálisis y liberación sexual. Wilhelm Reich, con su mezcla de marxismo y sexualidad reprimida. Mao Zedong. Curiosamente, muchos jóvenes idealizaban la revolución cultural china sin conocer bien sus horrores. El Che Guevara, convertido en un ícono rebelde y símbolo de autenticidad revolucionaria. Y fueron muchos más los intelectuales y figuras que influyeron en el Mayo francés. Max Horkheimer, Theo Adorno, Lacan, Luis Althusser, etc. Ya se sabe que cuando París estornuda se constipa el mundo entero, ¿no? Y en aquella ocasión sucedió eso, pero el mundo entero estaba ya constipado, porque la gente cree que lo del Mayo francés fue un fenómeno circunscrito a París. ¿Qué va?
El Mayo francés es un fenómeno en el cual confluyeron toda una serie de autores que se pusieron muy de moda en aquella época: Adorno, Erich Fromm, Horkheimer, el situacionismo, Lacan, etcétera, etcétera, Marcuse, ¿no? Y se unió al movimiento contracultural, y se unió a lo que estaba pasando en el campus de Berkeley, y a lo que estaban diciendo Allen Ginsberg y Kerouac y los beat americanos, y al movimiento psicodélico de Timothy Leary y los psicólogos de Harvard que pusieron en marcha el LSD y todo esto. Entonces fue una gran red global que de repente estalló, igual que sucedió con la Revolución Francesa, que vino precedida del fenómeno de la Ilustración y de la enciclopedia. Es decir, fue un movimiento intelectual, fue un movimiento filosófico, fue un movimiento cultural. Los niños del Mayo francés reverenciaban Mao y la Revolución Cultural. No solo eso, sino Pol Pot, responsable del mayor genocidio en cifras relativas de la historia de la humanidad, los Gemeres Rojos, anidó en el Mayo francés. Era un becario protegido pues por todo el establishment cultural francés. Y lo mismo te digo respecto a los Guardias Rojos de Mao Zedong. Esto era demencial, porque las mismas personas que estaban vociferando y pidiendo libertad y pidiendo libertinaje y pidiendo hacer más el amor y lo imposible y todos aquellos ideales, estaban apoyando algo tan delirante, tan liberticida como era la Revolución Cultural y los Guardias Rojos de Mao Zedong. El detonante inmediato fue una serie de protestas estudiantiles en la Universidad de Nanterre, a las afueras de París, que comenzaron en marzo de 1968 y que luego se extendieron a la Sorbona, en pleno centro de París. Las causas inmediatas se centraron en reclamos por las condiciones universitarias internas, como la falta de libertades, también por infraestructuras precarias, además de una estructura educativa rígida y autoritaria. Otra causa de las protestas fue contra la segregación de sexos en los dormitorios. En Nanterre, uno de los reclamos iniciales fue el derecho de los estudiantes a visitar a sus parejas en los dormitorios. Esto parecía simbolizar un malestar profundo en los estudiantes, sobre todo por las normas conservadoras. Reacción policial violenta. El 3 de mayo la policía entra en la Sorbona y arresta a estudiantes, lo que provoca protestas masivas en el barrio latino. La represión fue dura y esto encendió la mecha. Crisis generacional. Los jóvenes rechazaban los valores tradicionales de la sociedad francesa, el autoritarismo, el conservadurismo moral, el capitalismo, el imperialismo y la guerra de Vietnam. Aunque Francia vivía un boom económico denominado los 30 gloriosos, muchos jóvenes influenciados por teóricos marxistas y postmarxistas sentían que el sistema educativo los preparaba para una vida alienada, repetitiva y sin sentido. Es así que todo este cóctel de acontecimientos terminó detonando en una revuelta que tuvo repercusiones a nivel global. Cada vez nos acordamos de que esos estudiantes que estaban como muy bien, como tribunos admirables en sus aulas, cuando llegaron a las teles, se les empezaron a preguntar, empezaron a quedar en un lamentable ridículo. Causó una mezcla de escándalo y bochorno por falta de elocuencia, pero ya la segunda semana, cuando los estudiantes intentaron confraternizar con los obreros le dijeron que estos niños de papá y las narices que se volviesen a su casa, porque efectivamente algún obrero de la Renault que estaba en huelga, y que era una enorme factoría, se presentó por ahí y entonces los estudiantes se pusieron a darle lecciones de lo que tenía que ser el verdadero obrero y el verdadero proletario. Cuando nos decían prohibido prohibir, nos estaban orientando, porque en el fondo hoy la regla es que no hay ninguna regla y que todas las reglas son discutibles y que todo puede ser objeto de debate y de discusión. Por lo tanto, casi lo que está prohibido es prohibir. Cualquiera que prohíbe es un integrista. Queremos la felicidad, la queremos ya. Bueno, esa idea de la inmediatez es la que el consumo nos está vendiendo constantemente. Una sociedad del ahorro es una sociedad con una pauta de gratificación diferida. Una sociedad del consumo es una sociedad que te dice consume ya, porque además tienes derecho a ello, porque te lo mereces, ¿no? Que es el lenguaje publicitario. Y efectivamente, hay muchos de los elementos de lo que es esta actitud de rebeldía y de crítica que han pasado a ser parte del propio orden. Nada hay más significativo de esto que estos rockeros absolutamente blasfemos, hipercríticos, transgresores de todo lo divino y de lo humano, que al mismo tiempo están perpetuamente obsesionados con los ratings en los volumen de ventas de sus discos, porque en el fondo Rebelar se vende, que es un libro bien conocido, ¿no? Hoy Rebelar se vende, la rebelión forma parte del propio orden. Repercusiones mundiales del Mayo francés.
El Mayo francés no fue poca cosa, si bien fue una revuelta de jóvenes rebeldes exigiendo libertades que bordeaban lo trivial, hijos de padres ricos y de clase media. Tuvo esta revuelta muchas repercusiones y dio paso a nuevas formas y nuevas manifestaciones culturales. Dejó un cambio cultural global que podríamos denominar la revolución de los valores. El Mayo del 68 aceleró una transformación profunda en las mentalidades, especialmente en Occidente. Se empezó a manifestar el rechazo a la autoridad ciega, la jerarquía, el patriarcado y la obediencia institucional. Dio fuerza a la idea de que lo personal es político, una consigna que influiría en el feminismo, el ecologismo y los derechos civiles. Fue una inspiración para otros movimientos sociales. El Mayo del 68 fue una chispa para movimientos en todo el mundo que ya venían gestándose o que se radicalizaron después. Dejó las bases para lo que hoy conocemos como nueva izquierda, progresismo o wokismo. El discurso político cambió, se empezaron a considerar temas como el deseo, el cuerpo, el lenguaje, la vida cotidiana, no solo la economía y la clase. Dejó un impacto filosófico e intelectual. Intelectuales como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jacques Derrida y otros fueron influenciados por el clima del 68 y desarrollaron lo que hoy se conoce como posmodernismo o postestructuralismo. En conclusión, aunque el Mayo francés no derrocó a ningún gobierno ni instauró un sistema político, modificó profundamente la cultura moderna, dejó cambios que hoy en día padecemos como el feminismo radical, el relativismo moral, la atomización y la fragmentación del individuo hasta casi anularlo. Dio paso a nuevas formas de vaguedad conceptual y oscurantismo intelectual, que nacieron con pensadores posmodernos. Podríamos hablar del relativismo moral, que es la idea de que no existen los valores morales universales y que lo que es bueno o malo depende exclusivamente de la cultura, el individuo o el contexto. Según esta postura, todas las opiniones morales valen lo mismo, y esto podría abrir una puerta a un sinfín de posibilidades no necesariamente beneficiosas para la humanidad.